Bienvenidos a un nuevo episodio de Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se encuentra con la innovación. Estamos en plena temporada mundialista y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de una industria que mueve a millones de personas, el deporte. Para eso tengo a Diego Sinin, él es abogado, administrador y especialista en derecho del deporte. Diego, muchas gracias por estar aquí. Hola Gaby, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Contento de venir a hablar aquí contigo, aprovechando esta época del Mundial y hoy con el partido de Colombia. Diego, ¿cuál crees que va a ser el marcador de hoy? Bueno, la verdad, Colombia viene haciendo un buen Mundial a pesar de que esos equipos africanos son muy fuertes. Creo que hoy ganamos 2-0. Yo creo que también 2-0. ¿También crees que 2-0? Esperemos. Diego, quiero que antes de que empecemos le cuentes a las personas que nos escuchan quién eres tú, qué te gusta, qué haces. Bueno, yo soy abogado de profesión. Siempre desde muy niño me gustó el deporte y la música. Y en mi carrera fui tratando de dirigir esos gustos en mis tiempos libres hacia mi carrera profesional. Y ahí me encontré con el deporte, que ha sido una pasión de amores y odios también, en la que he venido trabajando desde que me he graduado de la universidad. ¿Y cómo llegaste al derecho? Bueno, en mi familia hay muchos abogados. Mi papá también es abogado y creo que también lo que uno ve en la casa fue lo que me incliné a estudiar cuando terminé el colegio. ¿Cómo era esa dinámica en tu casa? ¿Qué era lo que tú veías que te hacía pensar que querías estudiar derecho o que te gustaba el deporte? Bueno, la verdad, acompañando a mi papá a la rama judicial, a los juzgados, verlo trabajar, siempre me llamó mucho la atención y las ciencias sociales creo que me identifico más en esa comunicación, en el hablar, en el trabajar, siempre fue lo que me llamó la atención. Y tratando de vincularlo al deporte ya cuando estaba como un profesional, que era una pasión mía personal. ¿Cómo se unen el derecho y el deporte y cómo unes eso también con la administración? Bueno, el deporte, como lo mencionaste, es una industria muy grande. Eh, Afecta casi a todas las personas en el mundo, les gusta algún deporte, bien sea el fútbol o otros deportes. Viviendo en Canadá, el cricket es el deporte más visto en el mundo por la India y por Inglaterra. Entonces, ese amor por el deporte, estando en la universidad y la curiosidad me llevó a investigar y encontrar que había unos referentes dentro de el área del legal en el deporte. A pesar del juego, que es lo que nos mueve a todos, detrás de eso hay unas empresas, detrás de eso hay trabajadores, hay personas, y todo eso conlleva un marco normativo y un mundo legal que cada día se profesionaliza más debido a que el deporte cada vez también es una industria más especializada y que abarca más y más en el mundo. Bueno, dijiste ahorita que viviste en Canadá. Tú estudiaste administración de empresas en Canadá. Sí. Entonces quiero que nos detengamos un poco ahí y nos cuentes por qué decidiste estudiar administración de empresas y por qué en Canadá. Sí, bueno, la verdad, cuando estuve estudiando la carrera de Derecho, siempre tuve un alma emprendedor, por decirlo así, y las ganas de hacer negocios, de trabajar en cosas no solamente relacionadas con lo legal. Canadá fue un lugar que escogí al ver la calidad de educación y de vida que ofrecen estos países. Eh, Fue una oportunidad maravillosa de poder ir allá a estudiar, conocer distintas culturas, convivir con ellas, escuchar los diferentes deseos de diferentes personas. Y cuando me fui allá a Canadá, también traté de aprovechar el tema del deporte. Estaba toda la preparación antes del mundial. Entonces, y además Toronto, que fue la ciudad donde viví, es una ciudad multideportiva. Están casi que todas las ligas importantes en los diferentes deportes. En el básquetbol están los Toronto Raptors, en el béisbol hay grandes ligas con los Blue Jays, hay Fórmula 1, hay también ahora el fútbol viene creciendo mucho y fue una oportunidad muy bonita poder ver de frente cómo se maneja esa industria en estos países que la explotan muchísimo más que nosotros desde la parte económica. Y es algo que durante el trabajo de uno, que fue lo que me llevó a estudiar administración de empresas, que tú me preguntas,
eh, es a lo que hay que apuntarle en nuestros países a mejorar, como empresas deportivas que se están creando aquí, que la apuntan en tecnología, en inversión, a, a realizar proyectos que mejoren la capacidad económica de las empresas aquí. El talento lo hay, cada vez lo demuestran más los países, y hoy Colombia en el Mundial, que es un referente para todos, muchos pueden decir que es hasta candidata al título. Entonces, fue lo que me llamó a ir hacia allá. ¿Tú crees que el haber estudiado administración te dio herramientas para ejercer el derecho de alguna manera? Sí, claro. Digamos, la profesión del derecho te enseña unas bases técnicas y de conocimiento, pero afuera, en el mundo comercial, de pronto más allá de solamente las firmas de abogados o trabajar como abogado dentro de una empresa o dentro de una institución pública, te invita a tu ser comercial. Tú tienes que ser muy comercial, saberte vender, saber montar proyectos, saber montar, que son muchas cosas que no se enseñan dentro de la carrera del derecho. Y me abrió esa parte a esas ciencias económicas y que no las tenía, y las he podido ir aplicando y llevando a que me mejore a mí como profesional. Diego, hay una creencia en Colombia de que si tú estudias derecho y de pronto te vas a especializar a otro país, o que si tú estudias derecho no puedes ejercerlo en otro territorio. ¿Tú qué Sí. piensas de eso? Bueno, es en gran parte una realidad. Uno como abogado en Colombia no puede ejercer la profesión en otro país directamente, pero eso no te limita a ti como especialista en un cierto conocimiento poder ser consultor para una empresa o para una persona afuera del país. Y hay ramas que son multinacionales, entonces no solamente se aplican. El deporte es una de ellas. A pesar de que yo no sea abogado en Paraguay, una agencia de marketing deportiva puede estar interesada en un jugador colombiano, y eso la lleva acá a recibir una asesoría particular que no necesariamente necesita ser abogado allá. Entonces, tiene esa doble funcionalidad dependiendo de la rama, obviamente, en la que se aplique también. Bueno, ahora sí entremos a hablar un poco de derecho del deporte, aunque ya nos diste algunos adelantos. ¿Cómo definirías tú qué es el derecho del deporte para alguien que nunca ha escuchado ese término? Bueno, el derecho del deporte lo puedes ver desde dos formas. Una son las reglas del juego como tal. Hay unas reglas del juego, tanto las tarjetas amarillas también, así como hay unas reglas que la FIFA crea, por lo menos en el fútbol, y las diferentes federaciones a nivel internacional crean para cómo se debe estructurar el deporte en esos espacios. Entonces, toda esa reglamentación especial, todos esos tribunales especiales, es una parte del deporte. Y también, al final, todas estas empresas, clubes, jugadores, atletas, son personas sujetas de derecho que las termina afectando distintas áreas legales. Por eso no solamente, digamos, un abogado deportivo puede ser el que trabaje en un club o con un atleta. Puede ser un abogado comercialista relacionándolo con un contrato comercial a un jugador o a un club. Puede ser también un abogado tributarista. Son empresas que tributan y que por lo general mueven grandes capitales. Entonces, uno lo puede ver desde esas dos aristas. Cuando uno estudia el derecho deportivo, se enfoca más en estas reglamentaciones específicas que se crean dentro de cada uno de los deportes. ¿Cómo se aplica y cómo se ve en la realidad el derecho deportivo? Bueno, el derecho deportivo, como me dijo un gran mentor que tuvo al inicio, está en las canchas. La verdad, en las canchas es donde se mueve todo, toda la industria, y digamos el trabajo del deporte como abogado ya es más interno, un trabajo personal o de oficina, si se puede llamar así. Y eso fue lo que me llevó a estudiar administración, porque uno tiene que aprender a relacionarse, entrar a distintas industrias, distintos lugares, presentar proyectos y presentar ideas que puedan ser valiosas dentro de la industria, que te puedan abrir a ti un espacio dentro de ella. Ahorita estabas hablando de que la FIFA crea unas reglas del juego.
Usualmente tenemos los jueces, los árbitros. ¿Qué hace la FIFA y cuál es la función de la FIFA en la estructuración del derecho del deporte? Bueno, dentro del deporte y dentro del fútbol, la FIFA es el órgano rector a nivel mundial principal. Entonces, ellos deciden desde las reglas del juego y crean también tribunales especiales. Esto se va, digamos, desglosando a nivel regional y ya después nacional en distintas federaciones, como la Federación Colombiana de Fútbol, y la de distintos países y la de los distintos ligas que hay en cada país. Entonces, la FIFA establece un marco que todos los países que se quieran afiliar a ella deben seguir. Y uno puede ver que la FIFA tiene más países afiliados que la misma ONU. Reconoce países que de pronto la ONU no reconoce. Y eso habla del impacto que tiene el deporte en el mundo. La FIFA es como la ONU en Exacto, el sí, fútbol. así podría llamarlo. Hace poco estaba escuchando un podcast sobre por qué los países se pelean por organizar el mundial en su territorio. ¿Cómo nos podrías explicar ese fenómeno y por qué pasa? Bueno, los países, su mayor interés, obviamente, además de promover el deporte dentro del país, por ejemplo, países como África, que vivió mundiales que nunca había vivido, y ahora Canadá, les abre la oportunidad que la industria crezca, que es una de las principales misiones que tiene la FIFA, que crezca, y además hay un componente económico y monetario que mueve muchísimo dinero, en momentos ahora como el Mundial, en venta de boletería, en turismo, que es un turismo deportivo, que el Mundial es el mayor evento a nivel mundial y por lo tanto los países siempre van a querer poder llevarlo dentro de su territorio. Actualmente, ¿cómo ejerces tú el derecho del deporte? Y si una persona quiere estudiar el derecho del deporte, ¿en qué se desempeñaría? ¿Qué le dirías tú? La verdad es muy amplio. Yo lo hice basado desde la formación del deporte. Siempre me gustó mucho el deporte desde joven, el fútbol, participar en escuelas de formación. Y en ese camino quise asociarlo a lo que hacía porque es una pasión más que como un fin económico profesional. Entonces, tú entre el derecho deportivo puedes encontrarte, como te comenté, distintas ramas. Está el doping, está la agencia de deportistas, está directores de operaciones dentro de los clubes, todo el tema comercial y contractual. Y es muy amplio, pero si existe la pasión, tú la puedes ir asociando al gusto profesional de cada persona. Dentro de las especializaciones de derecho deportivo uno encuentra, creo que, una variedad amplia, no solamente de abogados, sino también de otras profesiones que les interesa el tema. ¿Es necesario tener alguna licencia de pronto por parte de la FIFA o se puede ejercer libremente el derecho del deporte? Bueno, el derecho deportivo como tal, la FIFA no te exige, si a menos que vas a ser representante de un club o de un atleta dentro de una disputa legal, dentro de uno de sus tribunales o dentro de un tribunal nacional, pues sí se te exigirá ser abogado, bien sea si lo vas a representar en el Tribunal Nacional o donde lo vayas a representar. Y la FIFA exige más que todo para el tema de las transferencias, que son los llamados agentes o intermediarios del fútbol. Para ellos hoy en día existe un reglamento y una licencia que ellos deben pasar a través de un examen para poder ser agentes reconocidos por la FIFA y poder desempeñar la profesión. Diego, ¿cómo ves tú el derecho del deporte con toda esta revolución tecnológica, con la inteligencia artificial? ¿Tiene alguna aplicación todo esto que está pasando con la tecnología en el derecho del deporte? Sí, claro. El deporte y la tecnología van de la mano hoy en día cada vez más y creo que hay muchos proyectos tecnológicos, startups que apuestan a inversiones en tecnologías relacionadas con el deporte y hay muchas oportunidades para abogados, quizás con conocimiento en temas contractuales, en apoyar el crecimiento de estas compañías en temas de tecnologías relacionadas con el deporte. ¿Y cómo está la industria en Colombia? ¿Cómo la ves?
Bueno, la industria en Colombia viene creciendo cada vez más gracias a que nuestros deportistas nos representan mejor a nivel internacional cada vez. Y eso va exigiendo que los profesionales cada vez tengan una especialización específica en el deporte. Diego, cuéntanos un caso emblemático sobre el derecho del deporte que recuerdes y cómo crees que ese caso afectó a la industria. Bueno, un caso en el que bastante tuve una investigación y un trabajo es en la transferencia de menores. Uno podía ver antes jugadores como Messi, como Falcao, como James, que a una joven edad fueron a clubes extranjeros a seguirse preparando, a seguirse formando y después llegaron a ser profesionales. La FIFA recientes años lo prohibió la transferencia de menores de 18 años bajo unas reglas muy estrictas para que se cumplan, para que exista. Todo esto buscando la protección de los menores, porque digamos uno conoce estos casos de los jóvenes que fueron y fueron muy exitosos, pero se estaba presentando también muchos casos de menores que iban buscando un sueño a otro país, quizás en condiciones económicas que no eran las mejores y después eran desechados por los clubes o ya no los necesitaban más o no creían que tenían las capacidades y muchas veces estos jóvenes eran dejados en estos países. Eso llevó a la protección de los menores en el deporte a estas transferencias a otros clubes. Y eso ha fortalecido, creo, también la formación de los futbolistas dentro de su país sin necesidad que tengan que salir a buscar estas oportunidades. Cuando un jugador es menor de 18 años, los padres lo representan, ¿verdad? Los padres los representan legalmente. ¿Y cómo funciona el tema de la protección? Es decir, si un club ya no quiere un jugador y este es menor de edad, ¿cómo pasa al otro club? Bueno, hay un sistema de transferencias dependiendo de si son profesionales o si son amateurs. Si son amateurs será entre los clubes amateurs y son profesionales entre los clubes profesionales. Digamos, si son dentro del mismo país no va a existir un problema. Lo que protege la FIFA es que el menor no sea sacado como de su entorno familiar y social a otro país donde puede quedar desprotegido. ¿Y estas decisiones dónde se pueden encontrar? Bueno, la FIFA en su página web tiene su reglamento y normativa toda ahí establecida, que uno la puede descargar y la puede leer. Todo, prácticamente todo en el derecho de deporte, tanto el TAS, que es el tribunal máximo en deporte a nivel mundial, y de la FIFA, tiene su documentación en internet que puede ser descargada y puede ser consultada. Bueno, Diego, ahora quiero que pasemos al cierre en unas reflexiones. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a una persona que quiere estudiar Derecho del Deporte? Bueno, yo le diría que tenga siempre la pasión por el deporte, el amor al deporte, bien sea cual sea el que le guste, el fútbol, porque uno en el camino va encontrando diferentes abogados que han enfocados en otros deportes, que siempre tenga ese amor hacia el deporte y que nunca olvide que si quiere dedicarse a esto como una profesión, tiene que comenzar a buscarle esa entrada desde una manera profesional. Entonces, que siempre busque unir estas dos facetas, tanto el amor por el deporte como lo profesional, para que pueda ser exitoso y persistir, 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 porque es una industria que a pesar de que abarca muchísimas personas, también a su vez es muy pequeña, porque no hay muchos profesionales dentro de ella. ¿Cómo se entra a la industria del derecho del deporte? Bueno, pueden haber personas que tengan diferentes formas de entrar, bien sea que tengas alguna relación dentro de con algún familiar, algún amigo. Por ejemplo, tú vas a ver muchos deportistas, su hermano, su papá, su agente, y asimismo pueden tener esa relación. Por mi parte siempre ha sido tratar de hacer mucho networking, como le dicen ahora, y tratar de relacionarme. Siempre fui muy intenso en ese aspecto porque tenía esa pasión. Y eso ha sido lo que me ha ido a ir llevando a conocer distintas personas y uno mostrarle a esas personas que uno tiene una propuesta de valor dentro de la industria. No solamente es el amor al deporte, sino es también yo soy un profesional, tengo estas habilidades y te puedo ofrecer estas cosas para que tu empresa que está dentro del deporte mejore. Ha sido lo que me ha ido llevando a poder desenvolverme dentro de ella. Cuéntanos cómo se balancea el derecho como carrera, la pasión por el deporte y la administración como una segunda carrera.
Bueno, la verdad al final yo lo veo como uno solo, no lo veo como cosas, los estudios para mí han sido las herramientas que se me ha brindado la vida para poder desenvolverme en el día a día, en mi trabajo. Y uno puede ser abogado al momento de defender una causa o llevar una causa, pero también eres administrador al momento de administrar tu empresa, tus negocios, cómo manejas tu relación con tus clientes, dónde buscas tus proveedores. Entonces todo en el día a día siento que lo voy uniendo para poder desenvolver y entregar un mejor servicio como profesional. Y por último, Diego, ¿cómo ves tú en 10 años el derecho? ¿Cómo ves el deporte y cómo ves el derecho del deporte? Bueno, el deporte cada vez más influenciado por la tecnología y eso llevará a que las mismas instituciones deportivas vayan mejorando la reglamentación porque invita cada vez a las personas a, a que tengan una mayor atención. Hoy en día, con tantas posibilidades que tienen las personas de distraerse, de entretenerse, el deporte cada vez tiene que ir a la mano de la tecnología para poder ofrecerle a las personas ese gusto que siempre han tenido y que se debe seguir conservando durante las generaciones. Y el derecho del deporte, creo que cada vez habrá más profesionales dentro de ella y eso a mí me parece excelente porque esa competencia es lo que hacen mejores profesionales, que haya una mejor industria y que al final, si todos estamos trabajando en ella, van a venir mejores proyectos. Diego, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue otro episodio de Escritorio Jurídico 4.0.